hermano en Cristo Jesús. Bienvenido a una transmisión más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo en su santo evangelio del día de hoy. Te saluda tu amigo Ismael Illescas Olmos, predicador del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, escuchemos el santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente, uno le contestó: Maestro, he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto, pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le llevan a nuestro Señor Jesús a un joven, a un niño que está poseído por un espíritu sordo y mudo. El padre del muchacho se acerca a suplicarle, a rogarle a nuestro Señor Jesús y le dice: Señor, si puedes ayudarnos, ten compasión de nosotros. Nuestro Señor Jesús le contesta, le replica a este hombre: ¿cómo es esto de que si puedes? Para el que tiene fe, todo es posible. Hermano en Cristo Jesús, ¿qué es la fe? La fe es creer sin investigar. La fe es creer cuando ya la esperanza va bajando, que todos dicen: mira, ese enfermo ya no se va a sanar. Pero nosotros, si tenemos fe y le pedimos a nuestro Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sánalo. Ese joven, ese niño va a sanar. Dice nuestro Señor Jesús que si nosotros tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a este monte: muévete, y ese monte se moverá. Le diríamos a esta enfermedad: aléjate, y esa enfermedad se alejará. Como aquellos discípulos cuando se encontraban en esa barca, que eran azotados por esos vientos adversos, y cuando vieron
que venía nuestro Señor Jesús alejado, caminando entre las aguas, tuvieron miedo, lo vieron como un fantasma. Y nuestro Señor Jesús le dijo a esos vientos, cálmense, y los vientos se calmaron. Decían, ¿quién es este? Que hasta los vientos lo obedecen. Hermano en Cristo Jesús. La fe de este hombre le dice a nuestro Señor Jesús, creo en ti, Señor Jesús, pero ayúdame a que mi fe crezca. Así nosotros, hermanitos, todos los días tenemos que pedirle a nuestro Señor Jesús que aumente nuestra fe, que no nos suelte de su mano, que nos ayude en este caminar. Nuestro Señor Jesús reprende a este espíritu, le dice, sal, espíritu sordo y mudo de este joven. El joven se revuelca por ese espíritu que lo azota, pero queda tirado como muerto. Nuestro Señor Jesús lo toma de la mano y el joven se levanta. Quedó la duda para aquellos discípulos que le dicen a nuestro Señor Jesús cuando predicaba en una casa, en privado, le dicen, maestro, ¿y nosotros por qué no pudimos expulsar ese demonio? Nuestro Señor Jesús le decía, incrédulos, si tuvieran fe, esta clase de espíritus inmundos solamente se expulsan con ayuno y oración. Hermano en Cristo Jesús, ¿qué es el ayuno? A veces pensamos nosotros que el ayuno es dejar de comer. No solo es dejar de comer, hermano, el ayuno de la carne, sino también el ayuno espiritual, limpiar nuestro espíritu del egoísmo, limpiar nuestro espíritu de odio, de rencores, de envidias, que nuestro espíritu esté limpio, vivir en la gracia de nuestro Señor Jesús, también siempre en la oración. ¿Qué es la oración, hermanito, en Cristo Jesús? La oración es la comunicación, hablar con nuestro Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en la intimidad, cuando nos levantamos. No necesitamos decir alguna palabra, Él sabe todo lo que hay en nosotros. Doblar nuestras rodillas, dar gracias a Dios por un día más, por los alimentos, por el techo, por toda la creación que nuestro Dios Todopoderoso nos brinda, y también siempre humildemente pedir las bendiciones para nuestra familia, nuestros vecinos, nuestras comunidades, compañeros de trabajo y el mundo entero. Hermanito en Cristo Jesús, debemos de armarnos con la armadura de nuestro Señor Jesús, que es el ayuno y la oración, para poder vencer esos espíritus que atacan al ser humano. Roguemos a nuestro Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para que el amor de Cristo entre en nuestros corazones y podamos también nosotros abrir nuestros oídos, que no sean oídos sordos a la palabra de nuestro Señor Jesús, y nuestra boca que no sea muda para proclamar la palabra de nuestro Señor Jesús en su santo evangelio. Decimos todos que así sea.